pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente, esta hizo un llamado a los gobernadores para que atendieran adecuadamente el tema de la seguridad en sus estados. Señaló que es un tema que no podía ser delegado y que tenía que ser tratado personalmente por los mandatarios estatales. Pero, ¿cuáles son las funciones y la responsabilidad de los gobernadores en el tema de la seguridad? Vamos por los aspectos formales. Un gobernador es el responsable de dirigir un gabinete de seguridad en cada entidad, teniendo funciones en torno a la decisión de quiénes ocuparán los cargos más relevantes, como los secretarios de Seguridad Pública, quienes formalmente suelen encabezar las corporaciones policíacas de cada entidad. Pero también proponen a quien será nombrado fiscal estatal, aunque en los años recientes esta función es parcialmente compartida con los congresos locales en la mayoría de los estados, los cuales deben ratificar a los propuestos por los gobernadores, lo que se ha hecho buscando incrementar la autonomía de los fiscales frente a los ejecutivos de cada entidad federativa. Además, también tienen la función de llevar a cabo los convenios de colaboración entre las distintas autoridades que operan en cada territorio, lo que incluye definir los mecanismos y principios mediante los cuales las corporaciones municipales y federales actúan en los estados. En este último caso se incluyen a las Fuerzas Armadas, participando directamente en las decisiones sobre dónde y cómo es que éstas van a intervenir a nivel territorial. Pero existe una historia no tan contada sobre el papel que, de manera informal, han mantenido los gobernadores históricamente frente al narcotráfico y la criminalidad, particularmente en aquellos territorios caracterizados por la violencia y el tráfico de sustancias ilícitas. Debido a la historia de México del siglo XX y XXI, tendemos a omitir el papel de los gobernadores en muchos aspectos de la política nacional, como lo hizo en su momento el sistema de partido único del PRI, que hacía observar a los gobernadores como actores subordinados por completo al presidente de la República. A pesar de esta subordinación, lo cierto es que los gobernadores tuvieron un papel relevante en la definición de la política nacional, al ser los intermediarios entre las élites locales y el poder emanado del Ejecutivo Federal o el Partido de Estado, el Revolucionario Institucional o PRI. Esta intermediación tuvo su propia función en lo relativo a tratar con los grandes narcotraficantes durante la mayoría del siglo XX. Es el caso del exgobernador de Sinaloa entre los años 1963 y 1968, Leopoldo Sánchez Celis, quien fuera amigo y empleador del líder histórico del narcotráfico sinaloense, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Según se ha señalado por muchos especialistas en la materia, Félix Gallardo habría sido chofer y guardaespaldas del exgobernador Sánchez Celis, antes de formar parte de la Policía Judicial del Estado y, posteriormente, de ser el principal narcotraficante de Sinaloa entre los años 60 y 70. Fue hasta la llegada de la Operación Cóndor a los Altos de Sinaloa que Félix Gallardo y otros líderes sinaloenses como Caro Quintero o Ernesto Fonseca Doneto se vieron obligados a huir a Guadalajara, Jalisco, formando la organización homónima de aquella ciudad, no sin la protección de la Dirección Federal de Seguridad, que ya se encontraba muy bien asentada en la capital tapatía. Del otro lado de la frontera, en Tamaulipas, el líder histórico del contrabando y principal antecesor del Cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra o Juan N. Guerra, también habría estrechado lazos con la mayoría de los gobernadores del siglo pasado. Es el caso del gobernador entre 1923 y 1933, Francisco Castellanos Tuexi, quien fuera procurador del Estado, pero también uno de los primeros protectores de Juan N. Guerra y su familia como contrabandistas de alcohol y otros productos ilegales hacia Estados Unidos y viceversa. Años más tarde formó también parte del equipo legal de Juan N. Guerra, mientras continuaba siendo un hombre muy influyente en la política tamaulipeca. Posteriormente, el exgobernador Praxedis Balboa Gojón, quien estuvo al frente del gobierno del estado entre 1963 y 1969, desde donde también brindó impunidad a Guerra Cárdenas, llegando a incluir como parte de su equipo de gobierno a su hermano, Roberto Guerra Cárdenas, quien se desempeñó como titular de la Oficina Fiscal del Estado, cargo necesario para seguir con las actividades del contrabando fronterizo. El relevo de mando entre los años 70 y 80 de la organización de Juan N. Guerra permitió el ascenso de su sobrino, Juan García Ábrego, como el principal líder. Además, también trajo el trasiego masivo de la cocaína como el principal negocio de la organización, rebautizándola como el Cártel del Golfo. García Ábrego encontró en otro gobernador priista, Emilio Martínez Manatou, la protección necesaria para permanecer en la impunidad, a pesar del cambio de giro hacia los estupefacientes. Sobre todo porque, como algunos especialistas indican, el tío de García Ábrego, Guerra Cárdenas, había financiado parte de la campaña de Martínez Manatou en los años 70, cuando quiso competir para la candidatura presidencial que finalmente perdió contra Luis Echeverría Álvarez.
Más recientemente, acciones como la centralización ocurrida durante los sexenios panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón en materia de seguridad borraron de la narrativa la importancia y responsabilidad que los gobernadores tuvieron en cada entidad considerada como conflictiva. Además de la militarización profundizada con el expresidente Calderón durante la llamada Guerra contra el Narcotráfico, que colocó de relieve la importancia en el desarrollo de la violencia armada el hecho de que militares asumieran las principales funciones en el combate a las organizaciones delictivas. La toma de decisiones y la definición de la estrategia de seguridad pública concentrada en las autoridades federales nos han hecho obviar el papel de los gobernadores en el desarrollo de los distintos escenarios violentos. Sin embargo, durante ambas presidencias panistas, los gobernadores fungieron un papel relevante, ya sea como receptores de la política de tolerancia hacia el cártel de Sinaloa proveniente del gobierno federal o protegiendo incluso a rivales de esta organización, como es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quien permaneció en una prisión norteamericana durante 9 años por el lavado de dinero que efectuó para favorecer al cártel del Golfo y a los Zetas. O de Javier Duarte, a quien se le ha acusado de haber protegido en Veracruz primero a los Zetas y después de traicionarlos, permitiendo la entrada de sus rivales, el cártel Jalisco Nueva Generación, a la entidad. Hoy en día, la configuración de los distintos aparatos de seguridad vuelve más compleja la protección a los grandes grupos criminales, por lo que los más importantes capos requieren no solo de la protección de gobernadores, sino de militares, fiscales y jueces, entre muchos otros, que adquieren papeles más relevantes en la distribución de la impunidad. Pero aún así, algunos de los mandatarios estatales han sido señalados por proteger a grupos criminales en sus estados. Solo el tiempo dirá qué gobernadores han protegido delincuentes, pero en definitiva, el papel de estos funcionarios públicos es clave para la permanencia de la impunidad en los estados, ya sea debido a su falta de cumplimiento en sus funciones formales o a la protección que extienden a criminales. Esto fue Poder y Plomo para The Raíz Media. Nos vemos en la próxima.